Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, sobre todo una tarde como hoy y con este tiempo que casi yo creo que es el agradecimiento es doble por estar ustedes aquí. Soy Juan Cerezo, director editorial de Tusquets Editores, y quiero agradecer a la Fundación Telefónica la calidez con que siempre nos recibe y su disposición para en este caso presentar en Madrid nuestra traducción del último premio Goncourt de novela, que es El orden del día de Éric Bouillard. Es una novela que me gusta, o un relato de no ficción, que me gustaría simplemente destacarles como un libro extraordinario. Un libro engañosamente breve, engañosamente sencillo de leer, engañosamente adictivo, trepidante en todo lo que nos cuenta, pero que nos deja un grandísimo pozo y una conmoción, yo creo que nos duran bastantes días. Uno de esos libros que cuando uno termina de leer le apetece volver a la primera página y releerlo porque sabe que se ha perdido muchos detalles que cobran sentido una vez ha terminado su lectura. Y no es simplemente una recomendación de editor. Les aseguro que ya hemos recibido opiniones de muchos lectores, de libreros, que nos están ratificando que es un libro impactante. Y quiero agradecer que justamente para presentarlo y para dialogar con el autor esté con nosotros Guillermo Altares, que muchos de ustedes ya seguramente lo conocerán, es un periodista que había sido corresponsal de guerra, que ha estado en secciones como Internacional, que ha sido también periodista cultural y que ahora mismo es el responsable de la sección Ideas de El País. Creo que además es un magnífico lector, lo conocemos bien en sus comentarios, en sus reseñas de algunos libros, y creo que también puede hacerle preguntas muy interesantes a nuestro autor invitado. Solo decirles que el autor luego podrá firmar libros, que pueden comprarlos aquí al lado, es una cosa que como editor no debo olvidar decirles, y que muchas gracias de nuevo por su presencia. Les dejo con Guillermo Altares. Bueno, reitero las gracias por esta tarde lluviosa y sobre todo efectivamente no es pasión de editor, es un libro extraordinario. Realmente es uno de esos... Es un libro que provoca a la vez una emoción, una intriga y un interés y se lee de una sentada. Está muy bien. Y la conversación será en francés, pero hay traducción simultánea, es más fácil si le pregunto en francés. Alors, ma première question... Mi primera pregunta es muy general y es la siguiente. ¿Qué le ha llevado a este tema para esta novela que está basada completamente en hechos históricos? Creo que no hay nada de ficción en su libro. Buenas tardes a todos. Lo que me llevó a este libro fue primero las lecturas que había hecho durante mucho tiempo. Como todos ustedes me intereso por distintos temas y por supuesto a este también porque fue un periodo terrible, la Segunda Guerra Mundial y sus premisas. Durante mis lecturas en los últimos 6-7 años, o hace más bien 6 o 7 años, encontré las memorias de Churchill que me habían regalado hacía muchísimos años, y estas memorias constituyen los cimientos del saber que tengo sobre la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, desde entonces he leído muchas otras cosas más, pero lo que me interesó en ese momento fueron estas memorias en las que se ilustraban los acontecimientos más importantes que ignoraba en aquel momento. No conocía los resultados ni los protagonistas. Era la batalla de Francia, la Blitzkrieg. Me regalaron eso y los había leído, pero me puse a hojearlo y como se trataba de algo apasionante, seguí leyéndolo. Y lo leí, la relectura fue distinta, porque aunque nunca se lee el mismo libro de dos maneras iguales. Cuando se lee más tarde se tiene una cultura distinta y la estructura evoluciona, el saber se sedimenta. Y de repente me encuentro con un pasaje del que no me acordaba en absoluto
que es en aquel momento del Anschluss, de la anexión de Austria, cuando el ejército alemán sufrió una avería en los Panzer, en los tanques. Los tanques alemanes tienen una imagen de rapidez y de eficacia y, sin embargo, entraron en Austria y sin que nadie se enfrentara a ellos, se averiaron. Entonces esto reestructuraba la idea que tenía yo del Anschluss, de la anexión, pero no solamente eso, porque yo, de una forma más amplia, también tenía una nueva percepción de la política de pacificación. Si la política alemana en el año 38 tenía eso, ¿por qué Francia y el Reino Unido no reaccionaban? ¿Por qué tenían esa política de pacificación y de complacencia hacia el régimen nazi? Y resulta que, como soy escritor, lo que a mí me interesaba era también ese aspecto literario que había detrás de este episodio. Era un episodio que perturbaba y que también era emocionante, porque un ejército que avanza y es algo que generalmente da miedo, pero si se avería, pues se crea un atasco de tanques que no deja de ser ridículo. Entonces eso me dio la posibilidad de escribir una escena de varios capítulos que era muy emocionante para un escritor. Y si en ese momento me puse a escribir es también porque leí otros documentos y al escribir empecé a comprender cosas gracias a esos hechos nuevos. Empecé a hacerme preguntas y al poner en escena y contar y dejar que la escritura me guiase, me permitió comprender una serie de cosas que me ilustraron. En cuanto al formato, creo que la literatura, como todas las actividades, es un producto de su tiempo, es un producto de su época. Todos nosotros, escritores o no, vivimos con limitaciones que son propias a nuestra época. Tenemos que pagar un alquiler, trabajamos, necesitamos transporte, etcétera. Y en este marco es donde escribo el libro. Me parece que desde hace cierto tiempo, en fondo, la historia de la literatura, al contrario de lo que podríamos pensar, no es la historia de una actividad que mira a la imaginación, sino más bien es una actividad que mira a la realidad. Se acerca a la realidad en la medida de lo posible. Y desde Víctor Hugo hasta Zola se pasó de una literatura de despacho a una literatura de investigación. Zola va al terreno, va in situ para hacer una investigación. Y si observamos los documentos que permitieron la lectura de Germinal, son 900 páginas de documentación. Y creo que la historia de la literatura tenemos eso, es esta tendencia cada vez más acusada. Pero este camino no es un camino recto. Aunque hoy en día seamos bastantes los que nos interesamos y escribimos una literatura que se acerca en medida de lo posible a los hechos, eso es porque estamos en una situación completamente extraña. El mundo social cada vez está más dividido, las desigualdades cada vez son mayores. En comparación con lo que tenemos hace 20 o 30 años, ahora tenemos una separación muy grande entre la inmensa mayoría de la población y los dirigentes políticos o económicos. Y al fin y al cabo, las políticas cada vez, las decisiones cada vez se toman más lejos de nosotros. Y esta sensación no solamente se da aquí en Europa. Entonces, la novela o la ficción falla, no es eficaz. Por ejemplo, un ejemplo que tiene que ver con el libro. Si yo quisiera contar a día de hoy una reunión entre jefes de estados y grandes industriales, como la historia que cuento en el libro, la reunión entre 24 grandes industriales alemanes y con Goering y Hitler el 20 de febrero de 1993, pues tendría que ir a Davos para documentarme, pero evidentemente no puedo entrar.
Varoufakis, el ministro griego de Economía, nos contó que durante la reunión de ministros de Economía de la zona euro, en el momento del rescate de Grecia, se prohibía tomar notas. Es decir, que un escritor del futuro no podrá documentarse en esto. No se podía acceder a esa reunión, pero dentro de 20 años tampoco habrá actas. Sin embargo, contar la reunión del 20 de febrero de 1933 me permite contar algo que está próximo de la realidad, que está en los archivos de los juicios de Nuremberg. Es verdad que las oficinas de Krupp fueron registradas y se sacaron pruebas en Nuremberg. Y eso nos permite reconstruir hoy lo que se contó en esa reunión entre jefe de Estado y empresarios. Es lo que en España se llama no ficción. En Francia lo llamamos relatos, récits. Ya que usted está hablando de esta reunión con los industriales, ¿cree usted que la participación de estas grandes empresas y los empresarios en el nazismo es uno de los aspectos más desconocidos de esta época? Pues no sé si uno de los aspectos más desconocidos, pero sí que es un aspecto debatido. Lo sabemos bien. Como siempre ocurre en la historia, se dan combates ideológicos. Algunos dicen que la función de los empresarios fue decisiva para la instalación del nazismo. En realidad, si nos fijamos en esta reunión, ¿qué ocurrió? Pues hubo una negociación. Los empresarios, como de costumbre, cuando cambia un régimen político, quieren saber a qué atenerse para el futuro, quieren saber si hay que invertir en Alemania o retirar los fondos. Entonces Goering les propone, necesita financiación. Los nazis necesitan financiación porque no hay que olvidar que en aquel momento Alemania es una república y los nazis necesitan ganar las elecciones del 5 de marzo para poder instaurar una dictadura. Y les pide a los empresarios que financien la destrucción de la República de Weimar. La importancia de los empresarios en la instalación del nazismo fue un vector y en Nuremberg se ven las acusaciones que se hacen hacia los empresarios y a los políticos de complot. Acaba de hablar de ese atasco de tanques averiados. En el libro aparece un Hitler real, pero también un Hitler que podría salir de la película del gran dictador, de Chaplin, y que al final resulta que es igual de real que el Hitler real. ¿Usted encontró toda esta parte grotesca y cómica a la vez que sería el principio de una tragedia enorme? Los diálogos de Hitler en el libro son diálogos que vienen de las memorias de Schuschnigg, que se reunió con Hitler en aquel momento y es el único testimonio que tenemos, es un documento. Entonces el diálogo no está, ni ningún otro está inventado. Esa parte ridícula que tiene la escena no la he puesto yo, ni tampoco la ha puesto Schuschnigg. Pero basta con leer con un poquito de atención para notarlo rápidamente. Al principio del todo de este capítulo en el libro, en la entrevista de Berghoff, y en las memorias de Schuschnigg también viene en su entrevista con Hitler, se habla de un reproche que le hace Hitler diciendo que Austria había traicionado a la historia germana y que no había aportado nada.
Y Schuschnigg dice muy amablemente que no, si Austria ha participado en la historia germánica, mira Beethoven. Y Hitler responde, pero Beethoven no es austriaco, es alemán. Y Schuschnigg dice, ya, pero es austriaco de adopción. Y así el dictador y Schuschnigg empiezan esa entrevista. Y vemos que el ridículo está presente en esta historia. No hace falta insistir mucho para que se exprese ese ridículo. Y Chaplin es muy buen ejemplo. Si vemos El Gran Dictador, lo que impacta es, por ejemplo, el saludo nazi. El saludo nazi que hace Chaplin es una caricatura de Hitler. Él saluda así. Y eso realmente no se lo ha inventado. Nos hace mucha gracia en la película, pero es que no se lo ha inventado. Es que Hitler saludaba así. El problema de la relación entre la caricatura y la realidad está ahí. La ironía o la caricatura es una manera de exagerar los elementos, pero es una forma al fin y al cabo de dirigirnos hacia la realidad. Un periodista pregunta, dice, es un libro que tiene muchas virtudes para un periodista, es corto. No sé si le gusta la frase que dice que una cosa es 2 veces buena cuando es corta. Y luego trabaja muy bien con los detalles, con los pequeños detalles que ilustran toda la historia. Por ejemplo, el primer ministro francés que prepara una ley, o firmando una ley, sobre el vino, cuando empiezan los acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué decidió escribir un libro corto? ¿Por qué le gusta ese formato? ¿Y cómo trabaja con los detalles? Respecto a la brevedad, es verdad que a mí me gusta mucho Gracián, quien decía esas palabras, y sí que suscribo eso de que lo breve siempre es bueno, pero también depende del contexto. Yo hablaba antes de separación, y no es una separación solo entre ciudadanos y sus dirigentes o entre trabajadores y empresarios. Es una separación más profunda. También tiene que ver con el saber. De cierto modo, vemos que cada vez más el saber, con su forma económica, su forma dominante, se presenta a nosotros de un modo particular. Parece que es un gobierno de expertos, al menos en Francia es muy obvio. Y pasa lo mismo con Europa, que nos rodea. Digamos que vosotros no podéis juzgar aspectos económicos, necesitamos comisiones de expertos, son cosas complicadas, y analizar cifras. Vemos que se alejan de la democracia, de la posibilidad de decidir. Es algo que escapa a los hombres, a unos y a otros, a la multitud, y acaba refugiado en otro lugar donde se concentraría el saber. Siempre ha sido una relación de intimidación respecto al saber, nunca ha estado disponible para todos ese saber. Pero actualmente el saber se presenta de una forma más solemne que en periodos anteriores. Es un saber económico. Y dado que mis libros están entre la reflexión y la narración, es una forma de no intimidar, tanto para mí como para el lector, porque si no podemos juntar suficientemente saber para formarse una opinión, no creo que haya una gran diferencia. Si no lo conseguimos en 150 páginas, no lo vamos a hacer en 1500 páginas. Lo que hay que decidir respecto a los hechos y al saber que sacamos de ello se puede hacer en relatos más breves. Voy a dar un ejemplo. Las cartas con el banquero de Hitler, él tenía un método para reembolsar la deuda de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y es un método que se emplea a día de hoy. Cuando tenía que producir documentos ante la comisión que se encargaba de juzgar cómo se iba a revisar la deuda alemana, él producía muchos documentos, y eso tenía una doble ventaja. Parecía que era totalmente sincero y que daba todos los documentos necesarios, pero cuando uno proporciona demasiados documentos, los demás no los pueden leer. Y eso pasa con las comisiones actualmente. Uno produce un informe
en un aspecto concreto con 1500 páginas y los ciudadanos no pueden leerlo. Parece que hemos producido una reflexión, pero se queda inaccesible. Y en cuanto a los detalles, esto es algo complicado. Hay elementos que pueden parecer ser un detalle en un momento dado y que ya no lo son justo después. Por ejemplo, en un momento conocido en la historia que se menciona en el libro, cuando Alain Die vuelve a Francia y llega al aeropuerto del Bourget, y ahí está una multitud que la aclama por haber mantenido la paz. En ese momento se da la vuelta y dice: vaya, estos tontos si supieran. Ese es un detalle. Podemos pensar que está exagerando, que está de mal humor, pero acaba molestando un poquito más cuando escuchamos unas horas después su intervención en la radio y le escuchamos decir lo contrario, que se ha mantenido la paz con buena voluntad y con fórmulas que son las típicas después de las grandes reuniones políticas. Con lo cual, lo que puede parecer un detalle, un exceso de un momento, toma un color diferente. Y si ampliamos la perspectiva temporal y que llegamos al año 39, 40, esos tontos si supieran, dado el drama por el que pasa su propio país, acaba rechinando más. Recurriendo ahora a otro ejemplo que quizás sea más típico en mi forma de leer documentos, para un capítulo sobre un aristócrata inglés, Halifax, él era uno de los que defendía la política de apaciguamiento junto con Chamberlain. Él realizó un viaje no oficial a Alemania, donde se reunió con Göring y Hitler. Las memorias de Halifax se llaman Plenitud de la vida. Y si lo pensamos, mucha gente leyó sus memorias, pero parece que nadie prestó atención al título. Como si pudiéramos llamar un libro que aluda a la Segunda Guerra Mundial Plenitud del día, pues bueno, no sé si puede llevarnos a tener ciertos prejuicios. Y yo lo leí y llegué a un momento que cuento en mi libro, por cierto. Al principio hablaba de la forma con la que empiezan los libros. Suelen hacerlo con elementos que vienen a perturbar los conocimientos que pensamos tener en torno a un acontecimiento. Y de repente Halifax nos cuenta su llegada al Berghof, al refugio de Hitler, y nos cuenta su entrevista con Adolf Hitler. Y cuando empieza a contarnos su llegada, nos cuenta de forma muy irónica que de repente se abrió la puerta del coche y que miraba él hacia el suelo. Ve pantalones, zapatos, pero no utiliza la palabra zapatos, utiliza la palabra pump, como una forma argot de hablar de zapatos, es decir, unos zapatos malos, como de obrero. Y dijo, pensé que era un mayordomo que venía a buscarme, entonces le di mi abrigo y escuché decir, es el Führer. Y entonces levantó la mirada y se dio cuenta de que estaba aquí Adolf Hitler. Entonces lo cuenta de una forma irónica y cómica, y de esa forma quiere poner a los lectores de su lado. El problema que plantea es que una vez que hemos leído este pasaje en sus memorias, luego nos paramos y sentimos cierta molestia. Y es verdad que estamos todos de acuerdo para reírnos de Adolf Hitler, pero reírnos de él en un registro de desprecio, porque hay que saber que Halifax es un aristócrata que nos dice, vale, es un recién llegado al poder, un cualquiera que no sabe vestirse. Pues al final no resulta adecuado. Parece un detalle. Y ese momento en el que la lectura
lectura se convierte en algo que nos molesta, aquí nos cuenta algo esencial sobre la política de apaciguamiento y la guerra. Nos dice que esa clase social que dirige Inglaterra en ese momento, la aristocracia británica, excepto con algunos casos como el de Churchill, pues se están riendo de Hitler, se entrevistan con él, de hecho es muy generoso y cuenta que respecto a la cuestión austriaca o de Checoslovaquia, el gobierno de su majestad está dispuesto a negociar cuando él no tenía mandato para ello. Pero él no ve el peligro que acecha. Entonces es una forma de snobismo la que nos revela cierta ceguedad social, una ceguedad que tendrá consecuencias dramáticas, dado que esta política de apaciguamiento perdurará y llevará al hecho de que Inglaterra permanezca pasiva durante demasiado tiempo. Respecto a que Halifax dice que es responsable también de la hambruna de la patata en Irlanda. Luego hay un aspecto interesante también, habla de la política de apaciguamiento y su libro coincide en tiempo con la película sobre Churchill. Y está ahí la idea de que no podemos llegar a un pacto con la maldad absoluta. Hay esa famosa escena de la película sobre Churchill donde dice que no podemos llegar a un acuerdo cuando tenemos la cara metida en un tigre, en la cara de un tigre, en la boca de un tigre, y no sé si se puede sacar una lectura contemporánea de las políticas de apaciguamiento. También estamos pasando por las mismas políticas en Europa con los representantes políticos de ultraderecha. Bueno, para las políticas de apaciguamiento es incluso peor. Si observamos esta correspondencia de Halifax y leyendo sus escritos, creo que lo vi por primera vez en una revista especializada de Austria, se llama Austriaca. Mencionaban su correspondencia y después de esa entrevista él escribía a Baldwin y decía, sí, esta gente es racista, antisemita, pero si estuviéramos en la misma postura que ellos, pensaríamos de la misma forma como anticomunistas, con lo cual no solo hay cierta complacencia, sino connivencia. Una gran parte de esta aristocracia es antisemita. Sabemos que la aristocracia inglesa pudo bascular en cualquier momento. Nos cuentan que un rey inglés abdicó por cuestiones de amores, cuando sabemos que no fue por eso, sino que él mismo y Wallis Simpson eran fascistas convencidos y luego manteniendo actividades fascistas. En la cumbre del Estado estaba presente el fascismo, con lo cual para algunos había una verdadera connivencia intelectual e ideológica. El libro trata de contar algo que puedo conseguir hacer la literatura, es decir, hablar de algo que es casi inalcanzable. La complacencia, el compromiso. ¿Cómo decirlo? No hay ningún sitio privilegiado donde podemos buscar trazabilidad. Esto ocurre en todos los lugares y en cualquier momento. Por ejemplo, en el trabajo hemos sido demasiado complacientes y hemos ejecutado una consigna que no es la adecuada, por ejemplo, respecto a principios morales o incluso aspectos de derecho, y vemos que las cosas se deslizan lentamente, es difícil delimitarlas. Y por ello, el libro es a la vez corto, pero también fragmenta. Es decir, trata de contar en diferentes episodios una historia que no podemos contar de una única vez. Respecto a la actual política de apaciguamiento en Europa, piensa que estamos llevando a cabo esta política con fuerzas sinistras, con partidos racistas. Creo que lo más preocupante es lo siguiente: hay dos realidades en el fondo. Hay una primera realidad respecto a la que la literatura se enfrenta y también las ciencias sociales. Es una realidad profunda
Y luego hay una realidad segunda, ¿no? La de la actualidad. Las elecciones, por ejemplo, se elige a tal persona y esto no lo refleja todo. Lo más preocupante no es lo negativo, ver fuerzas de extrema derecha que entran en gobiernos, sino ver, por ejemplo, partidos tradicionalmente de izquierda en Francia que promulgan leyes para que algunas personas pierdan su nacionalidad en ciertos contextos, ¿no? Como la que se promulgó hace poco. Es como si una persona en España pueda perder su nacionalidad por estar en el bando equivocado. Y esto es más preocupante, se está alterando una realidad más profunda, dado que este era un gobierno socialista. Me da la impresión de que es un desliz más general. Has tenido otros relatos en Francia sobre el nazismo, uno sobre Mengele que se va a publicar dentro de poco. ¿Y por qué piensa que el nazismo es un tema tan inagotable, que siempre hay cosas que contar, cosas nuevas o cosas que se pueden contar de forma novedosa respecto a esta época de la historia europea? Pienso que para toda una serie de cuestiones que son importantes para nosotros, cuestiones fundamentales y que no necesariamente tienen que ver con la actualidad. Obviamente, la Segunda Guerra Mundial y la Shoah han modificado por completo nuestra relación con estas cuestiones, es decir, que se ha reconstruido nuestro saber. Y tampoco podemos pensar en los derechos humanos de la misma forma, antes y después. Recurrimos mucho a la palabra de integración en Francia, imagino que en España también, respecto a los extranjeros, y es una palabra bastante extraña si prestamos atención a esta palabra respecto a la Segunda Guerra Mundial, cuando se han exterminado partes de la población. Es algo que rechina una vez más. Es decir, que hay muchas cuestiones que se leen de forma espontánea con la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah. Aunque no nos demos cuenta en el momento, son cuestiones que nos planteamos con cierta perspectiva histórica. A veces nos preguntamos cuál es nuestro nivel de complacencia y siempre pensamos en lo que ocurrió para los franceses durante la colaboración francesa con los nazis. Y ese podría ser el horizonte del compromiso para los franceses. No podemos pensar en el compromiso con un registro más reciente, son hechos. El interés de la historia, de cierta forma, y por lo tanto de la literatura que habla de ello, y lo que nos enseñó el siglo XIX es que conceptos como la igualdad, la libertad, no podemos hablar de ellos de forma aislada. No tiene sentido la libertad de forma aislada. No es una discusión entre ángeles, la libertad, no. Entre personas que no existen en absoluto. Esto se materializa en hechos concretos, en una época determinada. Y ciertos filósofos del siglo XIX han hecho que estos conceptos entren en la historia. Y es lo que nos enseña la historia, ver cómo en un momento dado retrocede la libertad. Ver cómo en el periodo de entreguerras, en las premisas de la Segunda Guerra Mundial, retrocedían las libertades. Si se produjera otra guerra mundial, ahora mismo se reduciría el ámbito de la libertad, prevalecería la seguridad. Y no se trata de ser aquí alarmista, no estamos en las mismas circunstancias que en la época de entreguerras, pero vemos en estos últimos 30 años, desde que yo tenía 20 años hasta ahora, vemos cómo se van limitando las libertades públicas en pro de la seguridad. Es lo que he podido ver. Hay una frase en su novela que dice: si eliminamos elementos de la historia, vemos que está la jerarquía respecto a la autoridad. ¿Usted opina eso? ¿Que siempre veremos que triunfa la jerarquía respecto a la libertad?
No sé si siempre triunfa, pero a menudo. Creo que podríamos entendernos todos bastante fácilmente. En principio vemos que el orden y la jerarquía triunfan en diferentes grados, pero la desigualdad entre los hombres es lo que domina. De hecho, después de un libro que se llama La Batalla de Occidente, sobre la Primera Guerra Mundial, un libro que publiqué, y era una perspectiva sobre los cementerios franceses después de la Primera Guerra Mundial. Y cada vez que lo hablaba con una persona que también había visitado estos cementerios, son lugares muy emocionantes. Y siempre cuando las personas decían que era emocionante, se referían a la cantidad de tumbas que había o a la edad de los que habían muerto. Y no sé si era la única razón, yo no conseguía dar con la razón que me había emocionado. Y lo que me llamaba la atención es que todas las tumbas eran las mismas. Sin embargo, podemos ir a cualquier lugar del mundo y las cosas nunca son las mismas. Tenemos ropa diferente en función de nuestros ingresos, coches diferentes y tumbas diferentes en función de nuestros ingresos. Es muy caro ser enterrado en el centro de París. Es muy caro. Las tumbas son caras y vemos que la jerarquía social se materializa hasta en la muerte. Después de la Primera Guerra Mundial, la jerarquía social ya no se materializa y lo que vemos es la igualdad que se materializa ahí en estas tumbas, en la materia. Todas las personas, héroes, menos héroes, con mayor o menos grados, se entierran de la misma forma. Por una razón sencilla, y es que entre 1914 y 18 se produjo una revolución en Rusia. En 1918 en Alemania también hubo ciertos acontecimientos, y si hubiéramos separado los ricos, pobres de mayor y menor grado, habría causado ciertos problemas. Con lo cual, una nueva forma de igualdad se materializa en la materia de las tumbas. Vemos en estos cementerios que las personas se entierran de la misma forma y vivimos una experiencia bastante única y que nos cuenta una verdad muy fuerte sobre la Primera Guerra Mundial, una verdad con consecuencias literarias. Por cierto, antes de la Primera Guerra Mundial, el registro al que se recurría para relatar la guerra era un registro épico. Antes de la Primera Guerra Mundial nos podían contar una gran victoria. De hecho, el modelo era el de Napoleón, una gran batalla con una estrategia sublime y una persona a la cabeza de todo esto, Napoleón Bonaparte. Este modelo ya se notaba bajo la pluma de Stendhal. Cuando él habla de Waterloo, nos habla de Fabrice, que no entiende lo que ocurre. Absolument. Donc déjà... Eso es, y ese aspecto épico, ese registro épico está ahí porque al fin y al cabo la guerra, incluso las guerras antiguas, las guerras napoleónicas, son cosas en las que no se entiende nada, que ocurren en un campo de batalla enorme y es una carnicería horrible, aunque haya muchísimas estrategias detrás, no se entienden. Esa es la guerra que tal y como se contaban antes, pero eso realmente era un mito. Después de Stendhal existe ese deseo de combatir, de ver a Napoleón, esa idea de una guerra épica y heroica. Después de la Primera Guerra Mundial, después de esos 4 años en las trincheras, ya no se puede contar la guerra de una forma heroica. Ya no se puede hablar de los jefes de Estado Mayor ni de los generales por distintas razones. Pues porque han estado 4 años en el barro unos contra otros y el pueblo ha vivido eso, y también porque algunos días de la Primera Guerra Mundial causaron más muertos que Waterloo, y sin embargo se trata de batallas desconocidas. Esos días ni siquiera han sido nombrados y murieron 30-40.000 personas, como la batalla del río Soma, la segunda batalla también en esa zona. De esa manera, ese componente heroico de la guerra fue desapareciendo. Y en la literatura la consecuencia inmediata es pues lo que se ve en Francia y en Alemania,
Vemos a Céline, Jono, El viaje al final de la noche. Son obras que cuentan una experiencia de la guerra, que hablan del dolor del pueblo, y no hay una dimensión de heroísmo. No llega una persona con grados o con galones y que hace que toda la guerra se acabe. No sé cómo traducir esta frase. En español decimos hacer trampas al solitario. Usted ha elegido el relato trabajando en la no ficción. Es decir, usted no tiene la tentación de hacer trampas al solitario. No tiene la tentación de omitir cosas, porque este formato es una novela y, según los códigos literarios, podría hacerlo, porque sus libros se publican en colecciones de novelas. Muchas personas que optan por la novela para escribir la historia es precisamente para rellenar esos vacíos, para hacer hablar a personajes de la forma que se imaginan. No, al contrario, a mí me parece que esos vacíos, eso que falta, es fundamental e interesante, y obliterarlos o rellenarlos no procede. Por ejemplo, cuando escribí mi penúltimo libro, el 14 de julio, sobre la toma de la Bastilla, me estaba frente a algo muy curioso. Por un lado, los testigos de la toma de la Bastilla, los participantes que dejaron sus memorias, dijeron que las mujeres habían tomado parte de forma activa en la toma de la Bastilla. Sin embargo, no hay restos escritos de esas mujeres. No escribieron memorias, no estaban autorizadas, y la comisión de la toma de la Bastilla dio el título de vencedores a una serie de personas, a miles de personas, entre las cuales solamente había 2 mujeres. Es decir, son un porcentaje minúsculo. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, las mujeres estaban allí participando en igual número que los hombres, y se dice que estaban allí llevando comida y bebida y vino, pero no estaban allí disparando. Pero por otro lado, no han dejado rastros. Y obliterar todo eso no procede. O si se inventan personajes de ficción con otra función, y eso afecta a la estructura del relato. Hay 2 acontecimientos. Uno, que las mujeres están, pero no están en los archivos, y eso también es parte de la historia. Hay que buscar una manera de hacerlas presentes en la realidad, y también hay que contar que no están en los archivos. Entonces, la forma de decir que no están en los archivos, pero que estaban allí, es hacer una lista de nombres. Yo me puse a buscar en certificados de nacimiento, buscando los nombres más comunes del barrio de Saint-Antoine, el barrio de París que participó de forma más activa en la toma de la Bastilla. Entonces encontré muchas Marine, Marie-Thérèse, que eran nombres muy corrientes en esa zona en aquella época. Y después de haber hecho una pequeña lista con los nombres de esos archivos, pues lo utilicé para contar mi relato en el libro. Las cito en la acción y me han servido para construir la narración del libro. Pero, digo, sin embargo, había muchas Marie-Thérèse, y menciono todos estos nombres que, bueno, por definición tenían que estar allí. Esto permite decir que las mujeres estaban allí, y también se está diciendo que desafortunadamente están ausentes de los archivos. El libro sobre el 14 de julio, traducido en español por La tristeza de Buffalo Bill, también ha escrito sobre Congo, sobre la conferencia que hizo la División de África. Imagino que no tendrá una respuesta, pero ¿cómo
ha elegido usted estos temas históricos tan distintos? La Primera Guerra Mundial, el colonialismo. El tema de Buffalo Bill es un tema muy distinto. Cada uno de ellos es muy distinto. ¿Cómo ha ido de uno a otro? ¿Es por casualidad o ha ido usted a buscarlos? Pues en Buffalo Bill ha sido por casualidad, porque en un principio mi intención era escribir un libro sobre toda la historia de América. Bueno, no toda la historia de América, por supuesto, pero sino más bien una historia breve y densa del momento de la revolución industrial en América, que fue un momento crucial para la historia universal. Y yo, leyendo periódicos y memorias, muchas veces vi Buffalo Bill. Y como mucha gente, pues yo sabía que Buffalo Bill pues no era solamente un personaje de circo, era mucho más. Había sido un emprendedor, había sido alguien que había montado un circo. No era solamente un personaje que llevaba la chaqueta de rayas, era una persona que dirigía a gente y las llevaba por el mundo y que veían muchísimas personas. Sabía que era un espectáculo importante y a mí me daba mucha curiosidad y descubrí que había sido amigo de varios presidentes de Estados Unidos. Entonces el personaje era mucho más importante. Y me encontré varias anécdotas, varios detalles, como por ejemplo que en Europa, al final del espectáculo, cada vez había un caballero llevando la bandera de Estados Unidos en ese terreno enorme. En un terreno enorme, una carpa en la que se hacía un espectáculo, pues delante de la reina de Inglaterra y el primer ministro. Y por primera vez en la historia, la reina de Inglaterra se levantó ante la bandera de Estados Unidos. Era un espectáculo de circo con una persona a caballo llevando una bandera, y ahí se resolvió un problema diplomático muy importante desde la guerra de la independencia. Entonces, en ese momento, trabajando en este libro, me di cuenta de que esta historia era completamente chocante, porque no se trataba simplemente de un circo normal y corriente. Buffalo Bill y lo que se llama el Wild West Show era una puesta en escena de las batallas de los indios, que en realidad fueron las masacres a los indios, y se cuenta de forma épica. En el libro hay dos capítulos. Uno en la que se cuenta la masacre según se ve en los archivos y las fotografías. Y luego, por otro lado, cuento el espectáculo de Buffalo Bill, la batalla. Y no es lo mismo la batalla que la masacre. En la masacre, es decir, en la realidad, los indios estaban completamente desarmados, y frente a las metralletas no podían hacer nada, se masacró a todo el mundo. Y sin embargo, el espectáculo que dio la vuelta al mundo, eso no es así en absoluto. Los indios tenían armas, el ejército de Estados Unidos también. La batalla era incierta. Y ahí, después de unos momentos de tensión, el héroe Buffalo Bill consigue dar la vuelta a la situación para que los estadounidenses ganen la batalla. Y eso es lo que ha dado la vuelta al mundo. Pero lo que más perturba de todo esto es que hacía falta indios para el circo. Y entre esos indios que actuaban ahí, algunos habían escapado a la masacre. Evidentemente, en ese momento, Buffalo Bill les dijo: bueno, pues haceros actores. Tenían unos salarios que no se esperaban en absoluto y se fueron a dar la vuelta al mundo haciendo una pantomima sobre esa masacre en la que había muerto incluso miembros de su familia.
Muchas veces vemos eso. En el libro cuento en un capítulo un indio que llegó con un accidente, que tuvo un accidente, se cayó del caballo en una cabalgada durante el espectáculo. Es una persona que se cae, que no habla el mismo idioma que los demás y luego lo abandonan para morir en circunstancias dramáticas. Entonces a mí esto me interesó mucho y seguí la pista a un indio que se había herido, que había caído herido en Marsella y al final pues había muerto y lo habían tirado a una fosa común. Bueno, para acabar con la conversación, el libro empieza con una reunión de empresarios y acaba también hablando de empresas. Al fin y al cabo, estos nombres siguen estando ahí. Por eso las empresas son el auténtico poder de Europa. Muchas de las empresas de las que usted habla en su libro siguen estando hoy vigentes. En France. Para ampliar un vocabulario jurídico, en francés no sé cómo se diría en español, pero se distinguen las personas físicas, es decir, nosotros, y las personas físicas si caen se hacen daño. Una persona, si se le dispara, muere. Si las abandonamos con gripe en Madrid o Barcelona, podrían acabar falleciendo. Y luego están las personas jurídicas, es decir, las empresas. Es un estado jurídico. Y es un estado que puede garantizar cierta eternidad. Podemos contar lo peor, la peor de las cosas de esas empresas. En este caso, estas personas jurídicas han participado en los mayores crímenes de la humanidad. Estas empresas alemanas se han beneficiado del trabajo forzado de los judíos deportados. Como decía Farben, hasta han construido una fábrica dentro de Auschwitz. Construyeron también las cámaras de gas. Y a pesar de ello, pudieron sobrevivir. Estas personalidades jurídicas sobrevivieron a los tribunales de Nuremberg, a la Guerra Fría, etc. A la persona jurídica no se la puede matar, no se le puede suprimir como una persona física. Incluso puede comprar otras personas jurídicas, puede cambiar de nombre, puede recurrir a sociedades pantalla. Son un poco como los dioses de la antigüedad, que podían unirse a otros dioses. Hay varios Apolos, hay con diferentes posibilidades, competencias. Y en la época en la que vivimos, resulta que las empresas son incluso más poderosas que el periodo de entreguerras. Tienen un poder muy centralizado, muy fuerte. Y vemos, por otra parte, que no responden a un único territorio. Ahora actúan a escala mundial. Sabemos que una empresa como Google posee una tesorería equivalente al PIB de ciertos estados europeos, como Portugal. Y el PIB no es dinero del que dispone Portugal, no está en su banco, no, corresponde al trabajo de toda la población, es un dinero que se gasta. Y en ese caso, en Google, es tesorería que les da muchas posibilidades de actuaciones. La literatura se enmarca en su tiempo y podemos decir que esta concentración del poder define nuestras relaciones de una forma marcada. No solo las empresas tienen ese poder, sino que todos los objetos que están en este lugar, las sillas en las que nos sentamos, la ropa que nos ponemos, las gafas que nos ponemos, el agua que bebemos, todo se produce por esas empresas y la mayor parte de nosotros estamos empleados por esas empresas. Los libros se publican por empresas. Mi editorial en Francia emplea 400 personas, Actes Sud. Y buscamos una literatura que pueda liberarse de esto, que pueda liberarse de este fenómeno.
pero esta escritura sería un tanto folclórica, como igual que decimos que el amor es platónico, sin efecto. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer escucharle, ha sido apasionante. Merci beaucoup.